Hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte el día de hoy. Y también fue un gusto ver a algunos de ustedes el domingo en la iglesia, en nuestra primera reunión. Pasamos un buen tiempo, disfrutamos de la adoración, de hacer comunión. Así que muchas gracias por acompañarnos. Sé que algunos de ustedes todavía no estarán listos para acompañarnos los domingos, pero sabemos que estamos juntos en esto y seguiremos transmitiendo nuestras reuniones, compartiendo los miércoles también, trayendo ese momento, ese tiempo, esa palabra que todos necesitamos. Bueno, el día de hoy quiero compartir un mensaje corto que le puse por nombre "No te lo estoy mandando yo". En las últimas semanas hemos estado hablando, ¿verdad?, mucho de las pausas que interrumpen el avance, el crecimiento y el desarrollo de diferentes áreas de nuestras vidas, desde lo espiritual, lo emocional, lo económico, lo intelectual, a lo relacional o de relaciones personales, aún a nuestra salud física. Hemos estado uh, hablando, hemos estado tratando de entender este asunto de las pausas, de las interrupciones. Y dije que estas interrupciones en muchas ocasiones son provocadas por nosotros mismos y que tienen su origen en la desconexión que hay entre nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros hábitos, uh, nuestras expectativas y la manera en que vivimos. Solo por dar un ejemplo, ¿verdad? Acabo de mencionar que a veces experimentamos pausas en áreas como nuestra vida emocional, como en lo económico, como en el área de nuestra salud. Y pensando en esto, piensa que a veces tenemos pensamientos, tenemos expectativas de estar sanos, queremos estar sanos, pero nuestro estilo de vida no concuerda con lo que creemos, con lo que pensamos y con las expectativas que tenemos en el área de la salud. No comemos bien, no hacemos ejercicio y tenemos, como dije, ¿verdad?, estas desconexiones que tarde o temprano nos hacen entrar en una pausa, en una interrupción. Cuando pensamos en la salud, podemos enfermarnos, podemos ir al doctor y darnos cuenta que si no hacemos cambios, no estaremos bien, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando digo que muchas de las pausas y de las interrupciones que enfrentamos en nuestra vida tienen que ver con una desconexión entre lo que creemos, entre nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras expectativas y la manera en que vivimos. Pero también he dicho, ¿verdad?, que en ocasiones enfrentamos pausas e interrupciones que no son causadas por nosotros. Pausas e interrupciones que las causan terceras personas. Tal vez en el presente, por ejemplo, estés experimentando que la pausa causada por la pandemia está interrumpiendo cosas por las cuales luchaste por mucho tiempo. Y todo parece indicar que están llegando a su fin. Pudiera ser una carrera, un negocio por el cual luchaste y empezaste y te estaba yendo bien y de repente viene la pandemia y las cosas no funcionan. Tal vez habías llegado a tener la estabilidad económica que estabas buscando, pero luego vino la pandemia e interrumpe esa estabilidad económica. Pudiéramos, ¿verdad?, tener o hablar de muchos ejemplos como esos. Y en algunos casos, ¿verdad?, esa será la realidad. Y tendremos que dejar morir aquello que está llegando a su fin. Habrá algunas cosas que indudablemente esta pausa de la pandemia, esta interrupción de la pandemia, va a terminar con ellas, ¿verdad? Cuando hablas de negocios, cuando hablas de cosas que las personas estaban haciendo y la pandemia vino a interrumpir, algunas de ellas llegaron a su fin.
¿Y qué sucede cuando eso nos pasa a nosotros? ¿Qué sucede cuando eso te está pasando a ti? Creo que si hay algo que debe de distinguirnos como cristianos es nuestra fe en la nueva vida, nuestra creencia en la nueva vida, nuestra confianza en la resurrección. Y no estoy hablando solamente de la resurrección de la muerte, ¿verdad? O la resurrección final. Estoy hablando de la resurrección de sueños, de la resurrección de aquello que parece terminado y acabado y cómo puede surgir nueva vida. Y aún cuando experimentamos literalmente la muerte de nuestros sueños, de nuestros negocios, de aquello en lo cual estábamos confiando, Dios puede traer nueva vida de esas situaciones. Pero como dije, ¿verdad? Tenemos que dejar morir, tenemos que soltar, se puede decir, en algunos casos, para dar lugar a nuevas oportunidades, a nuevos sueños, a nuevas ideas, a más creatividad en nuestra vida. Creo que para muchos de ustedes, para muchos de nosotros, esta pausa está demandando, está provocando, ¿verdad? Que abramos los ojos a las nuevas oportunidades que están delante de nosotros, que tengamos nuevos sueños, que tengamos nuevas ideas, que seamos más creativos. Pero especialmente tú y yo como cristianos, creo que cuando enfrentamos situaciones como esta en nuestra vida, cuando estamos analizando cuál es el siguiente paso que vamos a dar, qué es lo más sabio hacer, especialmente cuando estamos hablando de cambios de dirección, especialmente cuando estamos hablando de dejar que algo muera para abrazar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Indudablemente tenemos que invitar a Dios a participar, a ser parte de nuestras decisiones, a guiarnos en lo que tenemos que hacer. En cierto sentido, también es bueno que dentro de nuestras limitaciones y de aquellas cosas que no todo lo podemos entender, dentro de nuestras limitaciones tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios y poder percibir y discernir lo más que podamos que Dios nos está guiando en cierta dirección. El día de hoy quiero hablarte de dos personas y dos preguntas que creo que nos pueden ayudar a saber o a entender cómo debemos de reaccionar a nivel espiritual, a nivel emocional, cuando nos enfrentamos ante la necesidad de hacer algo nuevo. El primero es Josué. Josué se convirtió en el líder de Israel después de la muerte de Moisés. Después de haber salido de Egipto y haber divagado por el desierto por 40 años, Moisés muere y le toca a Josué a llevar al pueblo de Israel, ser el líder del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Pero cuando están del otro lado del río Jordán y están viendo la tierra prometida delante de ellos, se dan cuenta que va a ser difícil. Hay ciudades enfrente de ellos. La primera ciudad a la que encuentran es la ciudad de Jericó. Y la Biblia nos dice que era una ciudad con una muralla alrededor de ella que estaba bien cerrada. Así que puedes imaginarte por un momento a Josué experimentando algo parecido a lo que tal vez estamos experimentando en este momento. Dificultades, tener que dejar morir algo. En este caso, ¿verdad? Moisés había muerto, ahora él era el líder, había algo nuevo que hacer, tenían que tomar la tierra prometida, no sería fácil, había dificultades para lograr el sueño que los había mantenido vivos durante 40 años, pero cuando están a punto de decidir o cuando tienen que decidir qué es lo que van a hacer, Dios habla con él y le dice lo siguiente, le dice, sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Pon atención a lo que les dice, ¿verdad? Porque tú harás que este pueblo herede la tierra.
Lo primero que aprendemos de esta historia de Josué, cómo él tiene que entender, él tiene que aceptar que Dios lo quiere usar a él para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y eso que tú y yo debemos de hacer. Tenemos que, así como Josué, tenemos que aprender a reconocer y aceptar que Dios nos quiere usar a nosotros para llevarnos a la tierra prometida, para llevar a tu familia a la tierra prometida, ¿verdad? A ese nuevo espacio que Dios quiere para cada uno de nosotros, a ese nuevo negocio, a ese nuevo trabajo, a esa nueva carrera, a lo que tenga que surgir en esta pausa, en esta interrupción, a los cambios que sabes que este tiempo está demandando de ti, de tu familia. Es bueno que podamos aceptar nosotros que Dios lo quiere hacer a través de nosotros, a través de ti, a través de cada uno de nosotros, especialmente si tú eres un papá, si tú eres una mamá. Dios quiere utilizarnos a nosotros para hacer las cosas. Y cuando Dios le dice esto a Josué, me llama mucho la atención la pregunta que le puse por título a la plática, porque eso es lo que le dice Dios a Josué. Tal vez cuando detectó que había cierta duda en el corazón de Josué, había cierta inseguridad. Tal vez Josué estaba escuchando lo que Dios le decía, ¿verdad? Que fuera valiente, que se esforzara, que él iba a ser el que iba a llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero a lo mejor había inseguridad en su corazón cuando miraba las dificultades que estaban delante de ellos. Pero Dios le dice, no te lo estoy mandando yo. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. ¿Sí? No te lo estoy mandando yo. Creo que a veces tú y yo necesitamos escuchar de parte de Dios, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, esa pregunta. No te lo estoy mandando yo. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué sueños, qué propósitos han llegado a tu vida? Sí, sueños y propósitos que te desafían, que hay dificultades para alcanzarlos, pero que no te dejan. Y tienes esta inquietud en tu corazón de algo que tienes que hacer, de algo que tienes que empezar, de ser creativo, de dar ese paso de fe en ese sueño que hay en tu corazón y no te deja tranquilo y no te deja tranquilo. Y a lo mejor por algún tiempo lo has estado haciendo a un lado y no has obedecido y no has dado esos pasos. Y el día de hoy Dios puede estarte preguntando, no te lo estoy mandando yo. Y luego tenemos el ejemplo de Gedeón, que se encuentra en una situación parecida a la de Josué, en el sentido de que está en una situación difícil, en una dificultad. El pueblo de Israel está siendo atacado, viven en temor, viven escondiéndose. Los madianitas toman ventaja de ellos, los maltratan, los roban. Y el pueblo de Israel vive en este constante temor ante ellos. Y Gedeón es uno de los hombres del pueblo de Israel y vive en la misma condición. De hecho, cuando vemos a Gedeón por primera vez en la historia de la Biblia, lo encontramos escondido, trabajando el trigo que tenía, pero está escondido haciéndolo, escondido de los madianitas que iban a venir a robarles su comida. Y el Señor le habla a Gedeón y le dice, el Señor está contigo, guerrero valiente. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel. Yo soy quien te envía. Aquí otra vez vemos a Dios hablándole a Gedeón y otra vez insistiendo ahora con Gedeón que Dios quiere usarlo a él. Tú salvarás a Israel, le dice a Gedeón.
Lo llama guerrero valiente. Le dice que tiene fuerza. Pero obviamente cuando leemos la historia nos damos cuenta que Gedeón ni se consideraba guerrero y mucho menos se consideraba valiente. Pero Dios lo ve de esa manera. Tal vez si nosotros supiéramos cómo nos ve Dios, cómo piensa Dios de nosotros, nos animaríamos más a ir tras nuestros sueños, a ir tras aquello que está en nuestro corazón y que queremos alcanzar. Pero muchas veces estamos más enfocados en nosotros, en la manera en que nosotros nos vemos, mejor dicho, que en la manera en la que Dios nos ve. Fíjate cómo Gedeón le contestó al Señor. Pero, Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón estaba viendo las circunstancias en las cuales se encontraba. Todo parecía que Dios los había abandonado. Obviamente el que Dios estuviera hablando con él es la evidencia que no los ha abandonado, pero se sentían abandonados por Dios. A veces tú y yo podemos sentirnos así. Cuando las cosas no funcionan, cuando las cosas no cambian, cuando estamos enfrentando dificultades, sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero creo que cuando nos damos cuenta que Dios nos está hablando, esa es la evidencia de que no nos ha abandonado. Y a veces no es que tú y yo vayamos a escuchar la voz de Dios audiblemente, pero va a ser un sentir en nuestro corazón, va a ser algo leve en nuestra imaginación, en nuestra mente, que empieza a despertar la esperanza y la posibilidad de lo que puede mejorar y de lo que puede ser mejor en nuestras vidas. Pero es difícil a veces hacerlo. Gedeón está tan enfocado en la manera en que él ve las cosas, está tan enfocado en las circunstancias que no puede todavía creer a lo que Dios le está diciendo. De hecho, le sigue diciendo Gedeón, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia, como una excusa para no hacer aquello que Dios le estaba mandando hacer. Pero luego me gusta lo que dice el versículo 14. Dice, el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Y aquí está la segunda pregunta. ¿No te estoy enviando yo? Tú y yo necesitamos en este tiempo, cuando consideramos lo que está en nuestro corazón hacer, esos nuevos sueños, esas nuevas ideas, esos nuevos propósitos. Sí, enfrente se ven las dificultades, no será fácil, pero tú y yo, especialmente cuando estamos considerando a Dios, cuando estamos orando, cuando le estamos pidiendo a Dios que nos guíe, tenemos que escuchar estas palabras para desafiarnos, para encararnos a nosotros mismos. Tenemos que escuchar, no te lo estoy mandando yo de parte de Dios. Tenemos que escuchar, no te estoy enviando yo. Como que Dios, ¿verdad? A través de estas preguntas quiere despertarnos, quiere hacernos entender al final que Él es el que nos lo está mandando, que Él es el que nos está enviando, que Él es el que ha provocado en nosotros esas nuevas ideas, esos nuevos propósitos, esos nuevos planes. Así que de Josué y de Gedeón podemos aprender que si Dios te lo ha mandado, si Dios te ha enviado, Él estará contigo. Y eso es lo más importante. Tanto en el caso de Josué como de Gedeón, ambos enfrentaron dificultades al obedecer la palabra de Dios. Tuvieron que pelear, tuvieron que luchar, tuvieron que obedecer, tuvieron que disciplinarse, tuvieron que creer. Pero en todo esto Dios estuvo con ellos. El que nosotros le creamos a Dios que Él nos lo está mandando, el que nosotros le creamos a Dios que Él nos está enviando, no significa que las dificultades desaparecerán de la noche a la mañana. No significa que todo será fácil, pero sí significa
que Él estará con nosotros. En el mandamiento y en el ser enviados está el poder. Dice la Biblia que Dios es el que produce tanto el querer como el hacer en nosotros. Cuando tú y yo somos desafiados a hacer algo nuevo, y se ve difícil, se ve como algo difícil de lograr, tenemos que creer en esto, ¿verdad? Que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. En otras palabras, si Dios produce en nosotros el querer hacer algo, es porque está comprometido a darnos las habilidades de hacerlo. Pero obviamente tú y yo nos pudiéramos preguntar, ¿cómo puedo saber que Dios me está mandando? ¿Cómo puedo saber que Él me está enviando? En estos sueños, en estos planes, en estas ideas que tengo, ¿cómo puedo saber que Él me está mandando? Y obviamente, ¿verdad? Desde nuestra humanidad, a lo mejor te voy a decir, nunca estaremos 100% seguros. Pero creo que sí podemos acercarnos a saber si Dios nos lo está mandando. Y el día de hoy simplemente quiero hablarte de un aspecto de acercarnos a saber si Dios nos está mandando. Y es que la mejor y la más segura forma de saber si Dios está detrás de algo en nuestra vida, si es Él el que nos lo está mandando, si es Él el que nos está enviando, es a través de su palabra. Si aquello que está en tu corazón, si aquello que está en tu mente no contradice la palabra de Dios, no va en contra de los principios de Dios, podemos en muchas de las ocasiones aceptar que es Dios el que nos está enviando, es Dios el que nos lo está mandando. La otra forma en la que podemos saber si vamos en el camino correcto es considerar el carácter de lo que queremos hacer, la calidad de lo que queremos hacer. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si aquello que está en tu corazón, ese nuevo sueño, esa nueva idea de negocio, esa nueva idea de cualquier cosa que tú pienses que en esta pausa el Señor te está diciendo que hagas, tiene que pasar por este filtro. Es algo íntegro, es algo verdadero, es algo honesto, es algo justo, es algo puro, es amable, es de buen nombre. Pasa por esta prueba. Si no lo hace, tal vez no sea Dios el que te lo está mandando. Hace unos días leí la frase, déjame ver si me la recuerdo bien, ¿verdad? Pero era como la idea de que los cristianos podemos buscar la prosperidad o podemos buscar el ser ricos siempre y cuando nuestra prosperidad y nuestra búsqueda de riqueza no haga que otros no prosperen o no haga que otros se vuelvan pobres para que nosotros seamos ricos. Así que es pasar nuestros sueños, nuestras ideas por estos filtros. Si es bueno, si es justo, si es honesto, si es íntegro. Cualquiera que sea el desafío, cualquiera que sea el reto, la batalla, recuerda que cuando son cosas buenas, estamos muy cerca, podemos decir, ¿verdad?, que es Dios el que nos los está mandando, es Dios es Dios quien nos está enviando. Todos necesitamos saber y estar seguros que Dios no los manda. Así que creamos que Dios está interesado en nuestro futuro, que Él es el que nos está hablando, que Él es el que nos está mandando, que Él es el que nos está enviando. Bueno, muchas gracias por tu atención. Espero que esas palabras traigan luz a tu vida, esperanza a tu corazón en medio de este tiempo y que cada uno de nosotros podamos escuchar, no soy yo el que te mando, no soy yo el que te envío. Bueno, muchas buenas noches, mejor dicho, y muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión.
Podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez este miércoles a las 7:30 de la tarde y el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. se oirá